Bienvenidos a nuestro 7º episodio, donde dialogaremos con el Dr. Lorenzo Córdoba Vianello, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus libros destacan Derecho y Poder, Kelsen y Smith, Frente a Frente, Los árbitros de las elecciones estatales, entre otros. En 2010, recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Ha tenido una intensa participación en medios de comunicación electrónicos e impresos, y en 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. En el servicio público se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario técnico del Grupo de Trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política durante 2010. De diciembre de 2011 a abril de 2014, fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del Instituto Federal Electoral, IFE, y desde abril de 2014 fue designado por dicho órgano como consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE. Bueno, pues hoy en este episodio 7 de Diálogos de la Comunidad, con la comunidad Hugo, tenemos a un invitado muy importante, de lujo. Yo además voy a comentar a lo largo de esta entrevista, de esta plática, pues elementos que me ligan de manera muy importante al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y a los jóvenes que nos están hoy viendo en nuestras redes sociales, a los docentes y al público en general, pues obviamente sabemos que esta entrevista tiene un oportunismo importantísimo y no lo voy a negar. Estamos en el contexto, a partir de octubre pasado, del inicio de una elección que algunos han llamado incluso la madre de todas las elecciones en el país por el número de diríamos, procesos que se van a realizar. Pues vamos a renovar a los 300 diputados de mayoría relativa, a los 200 de representación proporcional, pero también en muchos estados se van a renovar los poderes ejecutivos, los procesos, también los cuerpos legislativos, los ayuntamientos. Lorenzo, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, habernos aceptado esta invitación. Es para nosotros un lujo, como le comentaba antes de entrar a esta grabación. Me une a su apellido, a ambos, a Córdoba y Vianello, pues un aspecto histórico. Como le comentaba, pues tuve el enorme honor, y lo digo de veras con toda amplitud, de haber sido alumno de Arnaldo Córdoba, su padre, haber sido, como le dije, testigo de ese examen profesional de doctorado, examen de grado de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas, que entonces era una escuelita muy chiquita donde estudiábamos ciencia política y administración pública, periodismo y comunicación, relaciones internacionales y sociología. Pero que bueno, pues ser alumno de su papá, lo cual no era fácil porque había que hacer cola desde muy temprano para poder quedar inscrito en el grupo. Y eso nos permitió, y bueno, la otra parte también, que es parte de un tema de un poco en la introducción, pues tuvo usted en casa una formación primero de un politólogo, sociólogo político, que abrevó de manera importante en este periodo tan importante de México, que es el cardenismo, que fue alumno de Humberto Cerroni, parte de esta escuela italiana de la ciencia política, pero por otra parte su mamá, Paola Vianello, pues es también un referente indiscutible en el tema de las ideas clásicas, ¿no? Y yo creo que allí, bueno, pues ya venían en los genes muchos elementos que, aunque usted, diríamos, no cayó en este contexto del estudio a fondo de los clásicos de Platón y de Cicerón y de Sócrates, pero obviamente lo trae en la sangre, pues por el derecho, y tampoco, diríamos, no en el tema específico de ciencia política, pero entró usted a un tema de la ciencia política. Doctor, gracias, y además porque recordábamos también que usted ha sido parte de esta historia de 30 años de nuestra universidad. En algún momento, hace algunos años, nos hizo usted la gentileza de participar. Es un placer para nosotros, doctor Lorenzo, que esté con nosotros.
Al contrario, rector, para mí, como ya lo anticipaba, pues es un privilegio y además si hay una universidad en Tabasco de la que me siento parte, pues es justamente la Universidad Olmeca, así que para mí es un gusto, como podríamos, y si se me permite el abuso, decir volver a casa. Así es para la comunidad universitaria. Como le comento, este año en septiembre cumpliremos 30 de haber nacido. Y bueno, ha sido un trasiego complejo en algunos momentos porque pues como al país y al Estado nos ha tocado momentos florecientes, pero también momentos complicados como el que vivimos ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Pero a final de cuentas estará usted de acuerdo porque usted ha sido un hombre desde el nacimiento, desde la cuna, un hombre de academia, pues que la educación es a final de cuentas el elemento fundamental para que este país pueda transitar a mejores estadios de desarrollo y de bienestar, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo eran los conversatorios, por llamarlo de alguna manera, en estas sobremesas de dos personas con este conocimiento, con esos elementos teóricos tan acendrados? Me imagino que también había conversaciones triviales y naturales, pero ¿cómo era la vida con su padre y con su mamá? Pues era una vida muy intensa y muy rica intelectualmente y sobre todo culturalmente. Mi padre se formó en Michoacán y finalmente... En la Universidad Nicolaita. En la Nicolaita, exactamente. Desde muy joven adhirió a ideologías de izquierda. Incluso él fue uno de los fundadores, digamos, del Partido Comunista en Michoacán. Y cuando fue a Italia a hacer el posgrado, becado por su universidad, como mencionaba, a formarse en filosofía del derecho, en teoría política, ¿no? Entre otros con Cerrón y demás. Conoce a mi madre, que era una mujer, ella estudió arqueología, una mujer muy culta, ¿no? Que como mi padre incluso reconoció, pues inundó de cultura, de espíritu clásico, digámoslo así, la vida familiar. Y ese es el contexto en el que mi hermana y yo nos formamos. Mi hermana adoptó más bien una vena, una ruta artística, y pues me tocó a mí abrevar, pues yo digo heredar, tal vez presuntuosamente, pues esa formación y ese ambiente de discusión muy intenso, pero sobre todo de reflexión muy impregnado, digamos, del pensamiento clásico. Rector, usted no me va a dejar mentir, las clases de mi padre es alguien que se había formado, más allá de ser un historiador de la vida política del país, sobre todo el periodo de la revolución y posrevolución, pues es también un introductor, déjeme decirlo de alguna manera, pues del pensamiento político clásico en los estudios políticos en el país, y eso se respiraba en la casa. No era solamente un ambiente intelectual, sino, insisto, muy rico, digamos, en términos de sus raíces clásicas, sino también, pues había una discusión de la realidad, del fenómeno, de la situación política también muy intensa. Tanto mi padre como mi madre extranjera, por supuesto, en las épocas en las que el artículo 33 y la posibilidad de expulsar al extranjero que se entrometiera en asuntos políticos estaba muy vigente, pero había una gran participación política. De hecho, bueno, mi padre llegó a ser diputado en federal en el 82, de 82 a 85, por el entonces Partido Socialista Unificado de México. Fue este partido que adquirió este nombre para guardar este nombre del Partido Comunista Mexicano, que había obtenido su registro derivado de la reforma política de... Así es. Portillo, ¿no? Así es, con la reforma política se legaliza el Partido Comunista, después evoluciona con una serie de fusiones, entre otros movimientos, el Movimiento de Acción Popular, al que pertenecía mi padre, y muchos otros intelectuales de izquierda muy reconocidos hoy en día, Rolando Cordera, José Woldenberg, Adolfo Sánchez Rebolledo, en fin, entre otros, que fueron paulatinamente aglutinando a la izquierda. El PSUM es el antecedente del PMS, del PRD, y de alguna manera también de esa línea política, digámoslo así, que luego de una escisión, pues deriva también en Morena. Es decir, pues es una parte de la historia de la izquierda del país. Lo que quiero señalar es que la acción política, pues también era parte de la discusión en el ambiente familiar. Entonces eran discusiones muy intensas. Me acuerdo, me gusta contarlo, de alguna escena en la que mi abuela italiana, la madre de mi madre, decía, oigan, pero en la mesa no hablen de política luego de alguna
charla que se subió de tono, ¿no? Y entonces todos nos volteamos y dijimos, abuela, es que en la mesa se habla de política. Entonces esto era parte, digamos, del día a día, digamos, ¿no? En una dimensión sí conceptual, teórica, pero también en una dimensión práctica, de discutir los asuntos políticos. Era una familia, desde ese punto de vista, muy politizada, digamos, ¿no? Y bueno, pues esto lo marca uno inevitablemente en la vida. Cuando entré a la preparatoria, al CCH en la UNAM, pues me tocó entrar justo cuando ocurrió la famosa huelga aquella de 1986-87 en contra de las reformas de Carpizo, donde surgió el CEU. Por cierto, Carpizo a la postre se volvió un mentor mío, ¿no? Yo trabajé con él, en fin, coincidí en muchas ocasiones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, publicamos cosas juntos a la postre, pero en aquel momento era pues el rector que quería reformar la universidad contra lo que los estudiantes nos manifestábamos. Eso coincidió también en términos de tiempo con la elección de 1988, que generó un cisma en la vida política del país. Es decir, creo que tanto desde el ámbito familiar, pero también, digámoslo así, por mi trayectoria académica, escolar, y los momentos de la vida política, pues siempre ha estado presente, digamos, esta dimensión más práctica y no solo conceptual, ¿no? Y recuerdo también que su padre participó en la génesis de un sindicato que a la fecha, ahora con otro nombre, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que por cierto, para mí, que era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y luego, bueno, me inserté laboralmente a trabajar en el rectorado del doctor Guillermo Soberón, al que le tocó esa visita muy compleja de Luis Echeverría, ¿no? A Ciudad Universitaria. Pero bueno, la salida previa de Pablo González Casanova, quien considerábamos un icono de la izquierda, ¿no? Y que lamentablemente sale por un movimiento interno, ¿no? En la UNAM de aspecto laboral, ¿no? Así es, sí, no, eran tiempos convulsos para el país, eran tiempos en donde en todos los ámbitos estaba poco a poco formándose embrionariamente todavía ese germen que luego se desarrollaría y que dio paso a la transición a la democracia en México. Y la UNAM, por supuesto, no era ajena a ese germen, digámoslo así, ¿no? A esos momentos de cambio, nunca de ruptura, pero sí de cambio y de transformación que fueron articulando nuestra transición. Y en la UNAM, bueno, el sindicalismo universitario fue una de las múltiples expresiones, ¿no?, de una sociedad cada vez más plural que ya no cabía en los cajones, déjeme decirlo así, del viejo régimen, ¿no?, en los cauces que había diseñado el viejo régimen y que inevitablemente implicaban una modificación. Son los años en los que pues esa visión transformadora y de largo aliento, por ejemplo, de don Jesús Reyes Heroles, ¿no?, se concreta en la reforma política. Y en la propia universidad, pues no, como mencionaba el rector, no es ajena. Originalmente incluso el sindicalismo de los académicos, no había un sindicato de académicos. Y entonces por primera vez se forma uno en un debate entre lo que se conocía como el SPAUNAM, ¿no?, el Sindicato del Personal Académico, sí, y finalmente la asociación de las APAUNAM, ¿no?, las asociaciones de agrupaciones académicas, digámoslo así, que luego, bueno, son las que se quedan con el contrato colectivo. ¿Qué quiero decir? Tiempos de mucha efervescencia que tal vez, rector, y eso lo agradezco mucho como introducción, digamos, a esta plática con la comunidad de la Universidad Olmeca, a veces se olvidan y a veces se pierde de vista que lo que hoy tenemos fue producto de una larga, compleja y gradual construcción que nos hizo salir de un régimen autoritario, vertical y cerrado a un régimen en donde la pluralidad política explica prácticamente todos los ámbitos de la vida social. No hay familia, no hay comunidad, no hay universidad en donde esta pluralidad política no se recree, no se refleje, ¿no? Y por supuesto, pues, ¿qué hablamos de la vida política? Hoy las elecciones son espacios, digamos así, de pluralidad, en donde esta diversidad que no cabe bajo una sola sigla política, que no cabe bajo una sola ideología, se recrea cotidianamente. Y eso que menciona usted son los tiempos en donde, digamos, germinó todo este proceso de cambio político que nos trajo, digo yo, venturosamente a donde estamos, ¿no? Y que nos debe hacer recordar que hay que defender lo que hemos conquistado, porque se nos puede ir entre las manos si no apostamos, digámoslo así, a su consolidación y refrendo, ¿no? Sí, yo creo que por eso es muy importante y diríamos el leitmotiv fundamental de esta entrevista es que nuestros jóvenes, los que nos están escuchando,
entiendan este complejo tránsito que ha tenido la democracia. No me tocó el movimiento del 68 como estudiante universitario, yo entré después del movimiento del 68 a la preparatoria, pero en la UNAM viví las transformaciones indiscutibles que tuvo, por ejemplo, los planes y programas de estudio en la propia Facultad de Ciencias Políticas, donde antes no se permitía que hablaran de marxismo, de cuestiones de historia, incluso, ¿no?, de México, ¿no? Eran programas muy unidimensionales, diría Herbert Marcuse, ¿no? Incluso, bueno, me toca esta fase en donde precisamente la no posibilidad de participación abierta del Partido Comunista, que había sido proscrito en los años 40, el primer partido realmente, diríamos, en la época moderna, ¿no?, del siglo XX, el Partido Comunista, pues actuaba como células ahí en la universidad, en la Facultad de Economía, algunos en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y habían estos grupos, Pablo Gómez, por cierto, me recuerdo, ¿no?, el dirigente, Concheiro, que era su novia en ese entonces, ahora el subsecretario. Claro, la tesorera de la Federación. Mencionó usted a don Jesús Reyes Heroles, le quiero comentar, tuve el enorme, también honor de trabajar junto a don Jesús cuando era secretario de Gobernación. A mi juicio es el penúltimo ideólogo de la etapa contemporánea de México. Creo que queda uno todavía con Enrique González Pedrero, que fue nuestro gobernador también, pero hemos perdido ese tema, ¿no?, de los ideólogos. Pero al final este tema del movimiento del 68, todo este tema obviamente tuvo que ver con esta reforma política que diseña, ¿no?, en el periodo de López Portillo, Reyes Heroles, y que para mí es un parteaguas, y no sé, a lo mejor me equivoco, pero usted que conoce muy a fondo el tema electoral, creo que ha sido realmente la única reforma política, no una reforma de Estado, diríamos, no alcanzó ese tema como ha pedido Porfirio Muñoz Ledo en muchas ocasiones, pero creo que es una reforma de gran calado por no solo la modificación de 17 artículos, etcétera, ¿no? Sí, el ingreso a los partidos políticos, a los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, la verdad, la reforma política de 1977, y por cierto, también unos días antes, el 1 de abril, se celebraron 44 años de aquel célebre discurso de don Jesús Reyes Heroles explicando la reforma política en Chilpancingo. Aquel discurso en donde don Jesús dice es que México es un país muy diverso. Claro, hay una postura política mayoritaria, pero hay otras posturas políticas que, aún siendo minoritarias, difieren mucho de la primera y conforman, una frase extraordinaria, el complicado mosaico ideológico nacional. Y hay que encontrar los cauces para que este complicado mosaico ideológico se refleje, porque de otra manera, decía don Jesús Reyes Heroles, corremos el riesgo que se despierte el México bronco y violento. Es una frase extraordinaria que ilustra mucho y que de alguna manera pues habemos quienes consideramos como el banderazo de salida de todo el proceso de transición. No es la única reforma, ni mucho menos de gran calado. El año pasado se celebró una reforma, los 30 años de la reforma de 1989-1990, de donde surge, digámoslo así, en su primera versión, si se quiere, lo que es nuestro sistema electoral actual. Es decir, el surgimiento del IFE, de un tribunal electoral, entonces el TRIFE, en fin, que poco a poco fue modelando y articulando el proceso de cambio político. Pero el punto de partida, sin lugar a dudas, es esa reforma política de 1977 que marca un antes y un después. Ese banderazo de salida es interpretado por algunos, por ejemplo José Woldenberg, como el momento detonador del cambio político. Si bien no es un momento fundacional, sí es un momento que detona lo que va a ocurrir después y que marca la ruta por la que se va a encauzar, digámoslo así, la vida política democrática o la construcción de nuestro sistema democrático. En esa reforma, pues digamos, lo que se plantea es, uno, el respeto y el reconocimiento a la pluralidad política. Es decir, la validez jurídica e institucional del pluralismo político y por lo tanto la posibilidad de que nuevos partidos que hasta entonces habían estado excluidos pudieran acceder al registro legal y competir en las elecciones. Hay un dato que es muy ilustrativo. Desde 1953 hasta 1978, es decir, durante 25 años, un cuarto de siglo, en México no hubo ningún nuevo partido político. Hubo solo 4, el PRI, el PAN, el PPS y el PARM, que eran partidos satélites del PRI.
ningún otro. Y en esos 25 años nos ocurrió, como decía Rector, el movimiento de 68, el sindicalismo universitario, las luchas sindicales del sindicato de electricistas, de los ferrocarrileros, la guerrilla, incluso como opción, digámoslo así, claro, radical y meta legal, digamos, ¿no? Y en esos años no había nuevas alternativas. La reforma política de don Jesús Reyes Heroles dio pie para que estas nuevas fuerzas políticas pudieran, estas nuevas expresiones que estaban surgiendo, que estaban cobrando fuerza, pudieran expresarse institucionalmente y además tuvieran representación en el Congreso de la Unión. La introducción de la cuota de representación proporcional en la Cámara de Diputados es una genialidad que hay que preservar y que hay que recordar como el momento en el que se permite que la diversidad política se instale en el Congreso, que debe ser el reflejo en una democracia, en un sistema democrático, el reflejo de esa pluralidad. Allí arrancó esta historia, Rector, y es una historia que ha tenido muchas estaciones. Si me permite, yo acabo, bueno, está por salir, por cierto, un texto, no quiero hacer de esta entrevista un espacio de publicidad, en donde, entre otras cosas, reconstruyo, bajo la premisa de que la democracia no se construyó en un día, reconstruyo parte de esta historia. Yo lo que digo es que ha habido 4 grandes etapas, para decirlo de alguna manera, desde 77 en adelante. Una primera, y que son etapas que tienen que ver con las necesidades, con las prioridades, los problemas que había que resolver. En un primer momento, el problema a resolver era justo el que mencionábamos, es decir, la necesidad de incluir, o sea, la necesidad de inclusión y de reflejo de esa pluralidad política. Más adelante, después de las elecciones de 88 muy controvertidas, la necesidad era otra, es decir, contar con un sistema electoral en donde los votos se contaran bien y efectivamente contaran, es decir, que hubiera certeza y, digámoslo así, construir confianza en torno a las elecciones. En un tercer momento, la necesidad, el problema que había que resolver es que la cancha estaba muy dispareja, la cancha de las elecciones, y había que nivelar la cancha para que todas las opciones políticas tuvieran efectivas posibilidades de acceder al poder a través de las urnas. El financiamiento público, el acceso a medios, ¿no? que potenció lo que había hecho en su momento Reyes Heroles, pues son clave de esa construcción de equidad. Y finalmente, con la reforma de 2014, pues que la calidad, los estándares, los criterios, los procedimientos con los que se hacían las elecciones generales transminaran al ámbito local. Es decir, nacionalizar el sistema electoral de manera tal que los criterios y estos procedimientos, la institucionalidad fuera similar en las elecciones federales y en las elecciones locales. Esa es la historia de nuestra transición. Y no sé si estoy de acuerdo, pero creo que también, bueno, fue muy, diríamos, arriesgado, ¿no? El proyecto de don Jesús, porque, bueno, me tocó a mí estas sesiones del órgano electoral presidido por el secretario de Gobernación y los representantes de los partidos políticos. Pero eso continuó durante un tiempo y después vamos a hablar sobre este tema de esta autonomía del órgano electoral. Pero creo que donde más, diríamos, audaz fue don Jesús fue a por primera vez convocar a un grupo de intelectuales, de académicos, de personas a que hablaran sobre la reforma política. O sea, fue una reforma política consensuada. Diríamos, al final de cuentas, obviamente, la seguridad del Estado estaba de alguna manera cuidada, ¿no? Obviamente se registraron partidos de izquierda porque había que darle ese paso por el tema que había ya de la guerrilla tan compleja. Un partido como el Partido Demócrata Mexicano, un poco para mediar con el Partido Acción Nacional, que para nada entonces era lo que fue y ha sido el Partido Acción Nacional después del 2000, o bueno, antes incluso, ¿no? Con ya su presencia en gobernaturas como Baja California, etcétera. Pero creo que esa consulta abrió una puerta que un partido unitario, como era el Partido Revolucionario Institucional, y que no le consultaba a nadie, era un régimen presidencial totalmente vertical, pues cambió el escenario. Y de hecho, esto que está usted diciendo está compilado, estos foros de consulta está compilado en una serie de cuadernos, los cuadernos de la reforma política, foros de la reforma política, que son, por cierto, hoy están ya digitalizados, pero aquellas ediciones, aquellos fascículos amarillos, tomos amarillos, exactamente, si no me equivoco, eran 13 tomos, ¿no? Que dan cuenta de todo el trabajo político, de todo el trabajo, de toda la discusión intelectual que antecedió a la reforma. Digamos, es una reforma aprobada por el PRI, pues sí, porque para empezar, por ejemplo, en el Senado no había más que senadores del PRI, y en la Cámara de Diputados había una mayoría blindada que le permitía
en los tiempos, como lo llama usted, de partido hegemónico, citando a Sartori, por cierto, ¿no? Aprobar modificaciones a la Constitución pues, unilateralmente. Sin embargo, es muy interesante esto que comenta. Antes de la aprobación de esa reforma, que fue una reforma constitucional y de donde salió el antecesor de la hoy LEGIPE y del anterior COFIPE, es decir, la llamada LOPE, ¿no? La Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales. Así es, de organizaciones políticas y procesos electorales, exactamente. Es decir, se trató de un ejercicio de reflexión intelectual muy importante y que valdría la pena rescatar, rector. Desde entonces, aunque como bien cuenta, las elecciones durante todos los años 80 las siguió organizando este órgano, que dependía, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que era la CFE. Hasta Emilio Schaufet. O hasta que nace el IFE. La Comisión Federal Electoral, la CFE que presidió Bartlett, Comisión Federal Electoral, que dependía de Gobernación, pero ya en los foros de la reforma de 1977 se puso sobre la mesa la necesidad de que las elecciones las organizara un órgano autónomo del gobierno. ¿Tardaría esto en ocurrir? No pasó con la reforma política de 77, tampoco con la reforma de 86, pero en la siguiente reforma, de 1989-1990, esta que mencionaba, que ocurrió hace 31 años, allí se concretó ese planteamiento que venía desde los foros de la reforma de 77. Es decir, para subrayar la importancia de la memoria histórica, esos foros fueron precursores no solo de los cambios que se concretaron en lo inmediato, sino de la ruta que seguiría la transición incluso décadas después. El IFE, como institución autónoma, separada de la Secretaría de Gobernación, aunque tardaría todavía 6 años, como bien mencionaba, en salir la Secretaría de Gobernación del órgano. O sea, el IFE salió de la Secretaría de Gobernación, pero el presidente del IFE siguió siendo hasta 1996, con otra reforma, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, ese fue el primer presidente. Después Patrocinio González Garrido, que había sido gobernador de Chiapas, después Jorge Carpizo, después Esteban Moctezuma y finalmente, como bien mencionaba, Emilio Schaufet. Todos ellos fueron presidentes del IFE siendo secretarios de Gobernación. Y en 1996 viene la plena autonomía del IFE cuando se designa a José Woldenberg ya como presidente de ese primer órgano completamente autónomo. Pero la autonomía la pauta de la autonomía se marcó desde 1977 en esos foros, que son muy, muy relevantes, ¿no? ¿Cómo cambiar esta forma de pensar de los jóvenes de que la política es un elemento relacionado con, obviamente, la corrupción y otros elementos, y no esta forma de gobierno que requerimos, ¿no? Para entender lo que somos, dónde estamos, por qué estamos donde estamos y lo que nos falta por recorrer, hacia donde tenemos que encaminarnos, tenemos que ver de dónde venimos. Voy a citar, mencionó usted, perdón, a lo mejor es de mal gusto citar a mi padre, pero ya lo puso usted sobre la mesa. Mi padre, Arnaldo Córdoba, en un textito publicado en un libro que se llama Historia ¿para qué?, dice que la historia es la maestra de la política y es memoria del pasado en el presente para ir viendo hacia el futuro. Y yo creo que esto es importantísimo. Los jóvenes hoy están acostumbrados a vivir en el contexto democrático y muchas veces pierden de vista lo que nos costó llegar hasta donde tenemos y la importancia de defender esto. Y eso pasa, voy al segundo punto, rector, por lo que usted decía. Estamos en una necesidad, yo diría, urgente de reivindicar a la política como un acto en el que se funda la convivencia, una actividad en la que se funda la convivencia social y que, por supuesto, tiene ejemplos que son absolutamente, no solo desdeñables, sino condenables, como la corrupción, el ejercicio abusivo del poder, etcétera, etcétera. Pero la política bien entendida es simple y sencillamente, digamos, esta actividad que nos permite relacionarnos, convivir de manera pacífica y respetuosa. Hay un libro muy bonito de Bernard Crick que se llama En defensa de la política. Lo ha publicado, por cierto, en coedición con Tusquets Editores
y con otras editoriales, el INE, ¿no? Bernard Krieg, en Defensa de la Política, en donde reivindica la política como, digamos, esa actividad en la que personas que piensan distinto pueden convivir, dialogar, lo que usted mencionaba, ponerse de acuerdo y construir. Déjame decirlo así, sobre todo en tiempos, ya llegaremos en esta plática, rector, pero en tiempos en los que estamos en medio de elecciones, en una contienda electoral muy intensa y de cara a la elección más grande de la historia. Son tiempos de una gran intensidad política. Las elecciones son los espacios en donde los partidos, los quien piensa distinto, se confrontan, ¿no? Se contrapone, se plantean diagnósticos distintos de los problemas nacionales y programas diferentes para resolverlos de cara a la ciudadanía en pos del voto. Pero no hay que olvidarnos que el 7 y el 6 de junio iremos a las urnas, pero el 7 de junio, el día después, todos nuestros problemas van a seguir allí. Los grandes problemas estructurales, o parafraseando seguramente el doctor Córdoba lo puso a leer también, los grandes problemas nacionales de don Andrés Molina Enríquez. Parafraseando a don Andrés Molina Enríquez, nuestros grandes problemas nacionales hoy, que son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, van a estar allí, van a seguir estando allí. Y el día después de las elecciones, todas y todos nos vamos a necesitar para resolverlos, porque no hay alguien que los pueda resolver, una sola parte de la sociedad que los pueda resolver de manera unilateral. Las mayorías van a necesitar a las minorías, sobre todo en problemas que son comunes. La delincuencia no es un problema del gobierno en turno, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y la política es ese arte, digámoslo así, esa actividad en la que quien piensa distinto discute, dialoga, encuentra mecanismos para tener esta interlocución que van mucho más allá de la mera descalificación y la diatriba que vemos en los tiempos actuales de manera muy abundante, ¿no? Imagínense, hay quien está diciendo que hay que matar al INE, un empresario conocido, ¿no? Que está diciendo que el INE debe morir. Ese no es un discurso político, o más bien es un discurso político democrático. Se asemeja más a un discurso autoritario y totalitario, en donde mi posición es la que debe prevalecer y subordinar a todas las demás. Eso no es política. Usted lo dice bien, rector. La política bien entendida es cómo encontramos los espacios de interlocución, de diálogo, para ponernos de acuerdo, porque los grandes problemas que nos aquejan solamente se van a poder resolver si nos ponemos de acuerdo. Por eso hay que reivindicar la política como ese arte de poner de acuerdo a quien piensa distinto. Y se vale pensar distinto porque somos un régimen democrático. Yo creo que una materia, ahora que estamos hablando de estos proyectos a futuro, Lorenzo, creo que sería muy interesante desarrollar un área de lo que podría llamarse el proceso electoral comparado, ¿no? Así como hay el derecho comparado, ¿no? El derecho consuetudinario y el derecho francés y todo esto, porque ahora recién, ¿no? Fuimos testigos, porque hoy somos testigos en este tema de las redes sociales de las elecciones en Estados Unidos, una elección controvertida que evidenció además que Estados Unidos tiene 50 modelos electorales diferentes, cada estado tiene sus peculiaridades, unos aceptaron este tema por correo, otros no, el expresidente ahora Donald Trump cuestionaba este aspecto, y uno cuando conoce a algún norteamericano le dice, oye, muéstrame tu credencial para votar, ¿no? Y es un cartoncito con una foto si es que tiene, ¿no? Y yo pongo esto sobre la mesa porque todo este trasiego que hemos hablado, también en este componente, y decía don Jesús Reyes Heroles cuando lo cuestionaban por qué estaba dándole dinero a los partidos políticos y por qué se destinaba tanto dinero a este proceso diríamos, de credencialización, decía, es que la democracia es costosa, tiene su costo, ¿no? Pero hemos nosotros avanzado, tenemos una credencial de elector, a lo mejor precisamente por esta, diríamos, duda que tenemos con no sé cuántos candados tiene ya ahora esta credencial del IFE, pero diríamos, el proceso electoral, incluso muchas personas, incluso sé que usted ha sido convocado en otros países por la Organización de las Naciones Unidas o la OEA a participar en esos procesos,
¿Por qué demeritamos tanto un modelo democrático como el que tenemos cuando hemos avanzado tanto y no queremos reconocerlo, Lorenzo? Bueno, es una muy buena pregunta, porque parecería una especie de masoquismo electoral, es decir, hemos invertido mucho y tiene razón rector cuando cita a don Jesús Reyes Heroles. Sí, la democracia cuesta, pero cuesta más no tenerla, Eso no hay que perderlo de vista. Y el problema que hemos tenido es, de nuevo, parte de nuestra propia historia. Probablemente, rector, se acordará lo que decían nuestros padres, nuestros abuelos, en el sentido de que ¿para qué votamos si ya sabemos quién va a ganar? Ese es un pequeño, gran avance, enorme avance, diría yo. Hoy vamos a elecciones y no sabemos quién va a ganar. La incertidumbre electoral, ¿no? Que es la única incertidumbre que se vale en democracia. Todo lo demás deben ser certezas, pero la incertidumbre en torno a los resultados antes de que las elecciones se realicen es propia de los sistemas democráticos. Yo creo que lo que hemos visto es que en democracia, aunque hay ganadores y perdedores, no hay ganadores absolutos, no hay perdedores absolutos y sobre todo no hay ganadores y perdedores eternos. ¿Por qué? Porque la lógica de la democracia es que la política se recrea periódicamente en ciclos periódicos que se van repitiendo, y quien gana hoy, lo hemos visto, es la historia del país en los últimos 20, 25 años. Quien gana hoy puede perder las elecciones mañana, y quien fue el perdedor ayer ha ganado elecciones después. Es decir, creo que esa es parte de la riqueza de la propia democracia. Ahora, nuestra historia nos enseña algo, que no siempre fue así. Y que la trampa en las elecciones, la incertidumbre en las elecciones, y ya no me refiero a los resultados, sino a la incertidumbre respecto a si el voto efectivamente se va a contar bien o no, fue parte de nuestra historia. De ahí venimos. Y toda la evolución electoral aquí, sí, en los últimos 30 años, desde 1990 hasta ahora, ha sido cómo construir certeza en torno a los procesos electorales. Es decir, si uno va a Estados Unidos o a otro país, a democracia consolidada, permítame, rector, contarle una anécdota hablando de, ya mencionaba estas invitaciones que le hacen luego al INE, que le hacen a los funcionarios del instituto para participar como observadores en otras elecciones en el mundo. Déjeme contarle y compartir con la comunidad de la Universidad Olmeca una anécdota telegráficamente de cuando en 2016 fui invitado a participar como observador por las autoridades electorales británicas al Brexit. Bueno, yo vi cómo se hacían las elecciones y yo dije, si en México hiciera, es la democracia más vieja del mundo, si así hiciéramos las elecciones en México, serían un desastre. Pero les cuento 4 anécdotas telegráficas. Primera anécdota, del día de la elección del plebiscito del Brexit. Llego a una casilla, antes de que se abriera la votación, tengo posibilidad de platicar con los funcionarios de la casilla y les empiezo a preguntar, oiga, ¿y usted cómo es que llegó a ser funcionario de casilla? ¿Por qué lo nombraron funcionario de casilla? ¿Y usted, o más bien, qué hace? Bueno, yo trabajo en el municipio y entonces me pidieron que viniera. Pues yo trabajo en la secretaría, en el órgano de aguas y entonces me pidieron que viniera. Yo trabajo en el correo público y me pidieron que viniera. Yo trabajo en la oficina de impuestos y me pidieron que viniera. Puro funcionario público. Y cuando les preguntaba, oiga, ¿y esta es la primera vez que participa? No, yo desde hace 20 años, siempre que hay elecciones en esta casilla, yo soy el funcionario. Yo decía, en México los sorteamos. Es más, no sabemos todavía quiénes van a ser los funcionarios de casilla. Sabemos de entre quiénes van a salir, pero todavía no tienen nombre y apellido. No hay nombramientos entregados. ¿Por qué? Para evitar que los funcionarios de casilla los presionen los partidos, ¿no? Allá no. Y además todos son funcionarios públicos. Imagínense qué pasaría, rector, pregunto yo, que todos los funcionarios de casilla fueran, no sé, déjame imaginar, los servidores de la nación que trabajan para la Secretaría de Bienestar. Pues evidentemente esto sería un escándalo, ¿no? Segunda anécdota, empieza la votación, llega un señor a votar y dice, pues yo soy John Smith. Por supuesto no tenía credencial para votar porque en Inglaterra ni siquiera hay identificación oficial, porque la identificación es un dato personal, es una cuestión, un derecho personal que no puede permite, ¿no? Claro. Entonces llega a votar y dice, yo soy John Smith y vivo en la calle tal. Ah, lo checan en la lista, palomean y le dan la boleta. Gracias, señor Smith, pase a votar. Y yo les decía, oiga, pero ¿no lo identificaba? ¿Cómo no? Me dijo que era el señor John Smith. ¿Pero cómo sabe si le está diciendo la verdad? Pues porque me lo dijo. ¿Pero cómo sabe que no le está mintiendo?
perdón, con caras de extraña. ¿Y por qué me habría de mentir? Bueno, para suplantar al señor John Smith. Oiga, pero eso está prohibido, eso es ilegal. Híjole, con ganas de contarle lo que ocurría aquí hace 30 años, ¿no? Toda la credencial para votar, que tiene un costo, que es gratuito, los padrones con fotografía, los listados nominales con la fotografía, la tinta indeleble para evitar que se vote 2 veces, el marcar la fotografía, todas esas son medidas de seguridad para inyectar confianza de que quien vota es quien dice ser, ¿no? El padrón se audita por los partidos para evitar que haya muertos. Nuestro padrón es el padrón más actualizado y de mayor cobertura en el mundo, por cierto. Tercera anécdota, rector. ¿Dónde se depositan las boletas? Pues en una caja de plástico completamente opaca, negra, una especie de Tupperware grandote, ¿no? Con un cincho, eso sí, para que no se pudiera abrir, ¿no? Y yo decía, oiga, pero ¿qué es eso? Se llama urna. No, ya sé que se llama urna, pero ¿cómo saben que hay boletas? ¿Y cómo saben que la gente cómo tiene confianza en que está vacía? Porque estaba vacía. ¿Pero lo pudieron ver? No, pero saben que está vacía. Bueno, aquí las urnas son transparentes, la ranura de la urna tiene que tener 3 milímetros para evitar meter 2 boletas al mismo tiempo, para evitar que se metan, etcétera, etcétera. Última anécdota. Está por terminarse la votación el día del Brexit. Había una participación mucho mayor que la que se esperaba. Por cierto, las boletas son en un papel cualquiera, en papel bond, nada de papel seguridad como las imprimimos en México, nada. Y se estaban acabando las boletas y había una fila muy larga de gente en esa casilla. Yo dije, espérense porque aquí va a haber un desastre y yo quiero ver cómo resuelven esto. ¿Saben cómo lo resolvió, rector? Uno de los funcionarios agarró una boleta, allá se vota en 3 semanas, se vota en jueves. Agarró una boleta, se salió de la casilla, yo estaba a punto de gritar, oigan, detengan a ese, está robando material electoral. No, se salió y regresó 10 minutos después, se fue a fotocopiarlo, regresó 10 minutos después con un bonche de fotocopias, que siga la votación. Imagínense si eso pasara aquí en México. ¿Qué quiero contarse, rector, habiendo hecho estas referencias anecdóticas? Que el sistema electoral británico está fundado en la confianza. Por eso se pueden permitir todas estas cosas que serían impensables en México. Y es que en México el sistema electoral está fundado en la desconfianza. Todo el sistema electoral está hecho para inocular la desconfianza, para construir confianza en donde no la hay. Por eso nuestro sistema electoral es un sistema electoral tan costoso por un lado y tan complejo por el otro. Pero ojo, por eso mismo, cuando tienen que organizarse elecciones en países que se están democratizando, como Irak después de la Segunda Guerra del Golfo, o en Túnez ahora, ¿no? O en Haití, ¿a quién invitan para que dé asistencia técnica las Naciones Unidas? No a la autoridad electoral británica, sino al INE. Es más, termino con una anécdota, rector, una anécdota más. El INE ha mantenido relación con múltiples instituciones internacionales. Una de ellas es la Comisión de Venecia, que es el órgano de promoción de la democracia y de los derechos del Consejo de Europa. ¿Usted sabe quién es el órgano técnico de asistencia técnica electoral de la Comisión de Venecia, es decir, del Consejo de Europa? No una autoridad electoral europea, el INE, precisamente porque el INE les permite, digámoslo así, promover la democracia en países complejos, en donde hay violencia, como los del norte de África, los del Medio Oriente, y aprovechan la experiencia que creo que los mexicanos deberíamos valorar más, que hemos logrado construir con nuestro sistema electoral. Antes de entrar a esta disección de lo que va a ser esta madre de todas las elecciones en México, y ya que nos llevó al Reino Unido, a esta nación que pues tuvo efectivamente la primera constitución, ¿no? La Carta Magna de 1215 y todo este tránsito de la monarquía absoluta a la parlamentaria, y que obviamente, bueno, fueron las bases, ¿no? De abrevar, como nos obligaba su papá, a Hobbes, a Locke, era obviamente fundamental. Pero me refiero a un personaje más actual y que, bueno, para los británicos, cuando hacen precisamente encuestas, sigue siendo Winston Churchill una de las figuras por excelencia, ¿no? Incluso más allá de la reina Isabel I y de la reina Isabel II. Pero yo tengo una percepción, quisiera escuchar su punto de vista. Creo que esa frase que repetimos en muchas ocasiones de Winston Churchill, que dice que la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la que tenemos, es la mejor que tenemos, no le ayuda a la democracia, ¿no? Y creo que menos hoy a los jóvenes, que voy a retomar este planteamiento de un pensador, un filósofo que recién murió,
que habla de la sociedad líquida y que dice que los jóvenes están viendo hacia adelante a través del espejo retrovisor, buscando respuestas en el pasado porque este presente y el futuro no son muy alentadores. ¿Cuál es su opinión, Lorenzo, de esto? A ver, totalmente de acuerdo, aunque vuelvo a insistir, el pasado, hay que ver el pasado para poder ver al futuro, pero no podemos conducirnos al futuro solo viendo al pasado. Hay que abrevar del pasado, entre otras cosas para no cometer los errores históricos que muchas veces han cometido. Hay que ver el pasado y alertarnos, por ejemplo, de lo que pasó, hablando de Churchill, ¿no? En la Europa de los años 20 o 30, ¿no? En donde las democracias murieron, les esfumaron entre las manos para dar pie a regímenes autoritarios que llegaron al poder por la vía democrática. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, llegaron al poder a través de las urnas, aprovechando el descontento social que había provocado la gran crisis, la gran depresión, ¿no? Aprovechando, digámoslo así, la mala fama pública que había tenido la política parlamentaria de principios de siglo, ¿no? Y erosionaron la democracia, acabaron la democracia. Entonces, ver el pasado es importante para no cometer los errores, pero no podemos estar anclados en el pasado para conducir en el futuro. En efecto, la lógica de avanzar hacia el futuro mirando el espejo retrovisor no es la mejor lógica, porque podemos chocar. Dicho eso, ver el retrovisor siempre es importante cuando se maneja hacia adelante y no perder de vista de dónde venimos, aprender de los errores, aprender y valorar los éxitos y los esfuerzos que se han hecho en el pasado, pero para proteger y adentrarnos hacia el futuro, sin perder de vista que los desafíos del futuro no son necesariamente los desafíos del pasado, pero los errores del pasado sí pueden hacer que los desafíos del futuro impliquen equivocarnos al enfrentarlos. Entonces, yo creo que ni una cosa ni la otra. Tal vez la frase de Churchill en efecto no es la mejor, por eso a mí me gusta más esa, nadie tiene ciencia cierta, se ha fraseado de muchas maneras, a mí me gusta decir, es la peor de las formas de gobierno si exceptuamos a todas las demás, o sea, es la mejor que tenemos, con todos sus problemas, con todos sus errores, que implican, con todas sus dificultades o dilemas que implican enfrentarlos y superarlos. Claro que mirando hacia el futuro tenemos que mejorar, no hay que contentarnos con lo que tenemos que mejorar nuestro sistema democrático. Pero eso implica valorar también lo que podríamos perder si no, digámoslo así, hacemos este ejercicio también de retrospección, pero mirando hacia adelante. Así que yo creo que en México el futuro de nuestra sociedad está plagado de problemas. Ya mencionaba algunos, la pobreza, la desigualdad. A ver, México es un país, de nuevo evocando, perdón, aquí Hernando Córdoba ha estado muy presente en esta plática, ¿no? Hablando de la Revolución Mexicana, nosotros tenemos 104 años de haber emitido la Constitución que resultó de ese conflicto social, de ese momento, de ese parteaguas histórico que fue la Revolución Mexicana. La Constitución acaba de cumplir 104 años. Bueno, la Constitución recoge un ideario y un programa político que fue el que hizo la Revolución, que es el proyecto de justicia social. Después de 104 años, todavía hoy, la justicia social sigue siendo un pendiente que no hemos resuelto. Pudo haber momentos en los que se le dio más atención, otros menos. Pero México sigue siendo un país, bueno, ahí están los datos del INEGI y del Coneval, en donde más de la mitad de la población está en situación de pobreza. México es, no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice Oxfam, lo dicen muchos organismos multilaterales. México es el país más desigual de la zona más desigual del mundo, que es América Latina. Tenemos un problema de corrupción evidente, tenemos un problema de impunidad evidente, tenemos un problema de inseguridad que todas y todos padecemos todos los días. Esos son nuestros grandes problemas nacionales, rector. Hace 30 años, el principal de los problemas eran las elecciones. No porque los otros no existieran, pero ese fue el principal problema y dedicamos todos nuestros esfuerzos a que dejaran de ser un problema. Hoy las elecciones ya no son un problema, pero si no cuidamos este sistema electoral, que es perfectible, que tenemos que mejorar sin lugar a dudas, pero si no cuidamos lo que hemos hecho, corremos el riesgo que las elecciones vuelvan a ser un problema. Ya no lo son. Ha habido alternancias, ha habido mayorías cambiantes en los congresos,
Y todo esto ha ocurrido en paz, como debe ocurrir en los sistemas democráticos. Pero si nos descuidamos, pueden volver a ser un problema. Y creo que no le conviene a nadie que con los demás desafíos, pobreza, desigualdad, etcétera, 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 que ya tenemos y que no hemos resuelto, volvamos a hacer de las elecciones un problema. Porque entonces sí es jugar un juego que mucho se puede parecer a una especie de ruleta rusa. Y ahora vamos a hablar de eso, Lorenzo. Unas elecciones complejas, en un escenario muy complejo. Ahora, hablábamos hace un ratito de Estados Unidos, ¿no? Celebraron un proceso electoral inédito, sin campañas electorales tradicionales, con mítines, aunque, bueno, Donald Trump violentó en muchas ocasiones esos aspectos, ¿no? Y X o Z, pero diríamos, hoy en México, vamos a centrarnos, estamos en un contexto en donde la mayoría de los estados de la República están entre naranja y amarillo, muy pocos en verde. Lo que hemos recibido de información es que, aunque sí, efectivamente, este proceso ahora nos toca, bueno, a los menores de 60 años, porque además también el INE cuidó que los mayores de 60 años no pudiéramos ser funcionarios de casilla por los temas de comorbilidades, etcétera. Pero diríamos, sabemos que algunos de los nacidos en agosto y septiembre, que es donde se va a insacular ahora, por cierto, un proceso de insaculación que se generó precisamente en la reforma política del 77, ¿no? Este famoso término de insacular, de sacar de un saco los nombres, ¿no? Ahora ya es otro tema digital. Pero diríamos, algunos se han resistido y dicen, no, es que yo no quiero ser funcionario porque va a ser un riesgo. O sea, está enfrentando el INE un escenario, independientemente de el exógeno, ¿no? Esta parte política de la controversia, el endógeno, ¿no? El de la organización. Platíquenos, Lorenzo, ¿cómo ha sido el proceso de preparación de este evento electoral tan importante? Bueno, gracias, rector, porque bueno, pues para nosotros es muy importante contar esta historia, así que gracias por la pregunta. Yo diría lo siguiente, rector, vamos a la elección más grande de nuestra historia, primer punto, por dos razones. Primera razón, porque nunca había habido tantos potenciales electores inscritos, registrados en el listado nominal, en el padrón electoral. Todavía tiene que aprobarse el padrón electoral y el listado nominal definitivo, pero ya podemos anticipar que van a ser más de casi 93 millones y medio de potenciales electores. Estamos hablando de casi 4 millones más de los que pudimos votar en 2018. Y todo esto trae como consecuencia una multiplicación a la alza de los números, un incremento de los números de la elección, porque al haber más electores hay más casillas que tenemos que instalar. Estamos pensando instalar alrededor de 162,000. Hace 3 años instalamos 156,000, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos a más ciudadanos insaculados, ¿no? Y capacitados para ser funcionarios de casilla. Obviamente se incrementan las boletas y las actas y los materiales electorales, etcétera, etcétera. Pero además vamos a la elección más grande de la historia por el número de cargos en disputa. Nunca antes había habido una confluencia de elecciones locales con las elecciones federales tan intensa como en 2021. Además de elegir a los 500 diputados, los 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional de la Cámara de Diputados Federal, va a haber elecciones en las 32 entidades. En 15 estados se va a renovar la gubernatura, casi la mitad del país. En 30 estados, salvo Coahuila y Quintana Roo, se va a renovar el Congreso local. En otros 30 estados, salvo Durango e Hidalgo, se van a elegir también ayuntamientos. Eso quiere decir, y estamos hablando de más de 1,920 ayuntamientos. El país tiene 2,500, como 500 son de usos y costumbres, así que prácticamente, insisto, casi todos los ayuntamientos en donde las autoridades se eligen van a pasar, digámoslo así, por su renovación en las urnas. Estamos hablando de un número total de cargos públicos que van a ser designados a partir del voto popular, con el voto popular, de 20,500 aproximadamente. En 2018, para hacer la comparación, fueron 18,200. Esos son más de 2,000 cargos adicionales a los que elegimos en 2018. Por eso decimos que esta es la elección más grande de la historia. Pero además es la más compleja, rector, por las razones que ya anticipaba. Yo identificaría 3 grados de complejidad, 3 tipos de problemas. El primer problema
es un problema estructural, el que ya mencionaba. En México tenemos que hacer elecciones en un contexto de muchos problemas económicos, sociales y políticos. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad afectan todos los ámbitos de la vida social, incluido el ámbito electoral. Y tenemos que hacer elecciones en ese contexto. Pero eso ya lo sabíamos, no es la primera vez que lo hacemos. En segundo lugar, hay nuevos fenómenos o fenómenos relativamente nuevos que son propios de México, pero no solo de México, de todos los sistemas democráticos. Pienso esencialmente, hay muchos, pero esencialmente en dos o en tres, si se me permite. Primero, el descontento social, que no es propio de México. Pensemos, por ejemplo, las protestas en Chile que llevaron ahora a la necesidad de una nueva constitución, ¿no? O las protestas por los fenómenos raciales en Estados Unidos y en muchos otros lados del mundo. Es decir, hay un descontento con el estado de cosas que vuelve muy complicado hacer elecciones. Segundo, estamos frente a un fenómeno que se inauguró con el Brexit, con las elecciones de Estados Unidos de 2016, con el plebiscito de la paz en Colombia en 2016, que es el fenómeno de la desinformación, de las noticias falsas, de las llamadas fake news, que es un problema para todos los temas políticos. A ver, mentiras ha habido siempre. Ya citamos aquí también a Platón. Bueno, Platón, pues a los mentirosos en la política los llamaba los demagogos, ¿no? Es decir, mentira y política siempre han existido, han coexistido. El problema es que con las redes sociales el efecto disruptivo de la noticia falsa, de la mentira, aumenta y pone en riesgo a la democracia. Y tercero, la polarización. Estamos viviendo momentos de mucha polarización, que es normal cuando estamos hablando de la lucha del poder en muchos sentidos, pero hoy está siendo aderezada por un peligroso componente que es la intolerancia. Hoy a la polarización, digamos, mezclada con la intolerancia, nos está llevando a concebir a nuestro adversario político no como un legítimo adversario que tiene el derecho de competir, que tiene el derecho de pensar distinto a nosotros, con el que nosotros podemos no coincidir, pero que tiene el derecho de participar, para pasar a identificarlo más bien como un enemigo, alguien que no tiene legitimidad, al que se le resta autoridad, incluso dignidad moral para competir, y eso vuelve mucho más complicado el encono. Vuelvo al tema de lo que mencionábamos, de la importancia de la política entendida como punto de encuentro, diálogo, ¿no? Construcción de acuerdos. Y por si todo eso fuera poco, porque eso ya estaba allí antes de que nos llegara la pandemia, pues nos cayó la pandemia de COVID-19. Y vuelve la organización de las elecciones mucho más complicada. Entonces vamos al ejercicio más grande de la historia, al ejercicio electoral más grande de nuestra historia, en un contexto de mucha complejidad por estos factores disruptivos como la desinformación, la polarización, en fin, la intolerancia, ¿no? Y encima de todo, tenemos un enorme desafío logístico sanitario, que es lograr hacer que las elecciones no se conviertan en un espacio en donde se disparen las curvas de contagio. Esto nos ha llevado, rector, el último año, porque no son ni serán las primeras ni las últimas elecciones en tiempos de pandemia, a ver mucho lo que está ocurriendo en otros lados del mundo y aprender de nuestras propias experiencias. La Organización Panamericana de la Salud la semana pasada recomendaba incluso que se pospusieran elecciones. En Chile tomaron la decisión de moverla a mayo, si no mal recuerdo. Todo ese contexto me imagino que ha sido... Todo eso está siendo analizado, en efecto, y ahora voy al punto, rector, porque es un buen... El aviso de la Organización Panamericana de la Salud hay que leerlo completo, porque aquí lo que se ha planteado nada más es esto de la recomendación de posponer si la epidemia así lo demanda, lo cual en principio está bien. De hecho, el INE ya lo hizo. Hay que recordar que el año pasado tuvimos elecciones en Coahuila y en Hidalgo, y el INE pospuso las elecciones para evitar que las mismas se realizaran en el momento de mayor auge del primer pico de la primera oleada de la pandemia, ¿no? Ahora voy al punto. Pero lo que quiero decir es que esto nos ha llevado a adquirir buenas prácticas. Afortunadamente, hay ejemplos en el mundo de que la pandemia no necesariamente entra en contradicción o en colisión con las elecciones, porque el gran desafío que tenemos es que la democracia y las elecciones no sean una víctima más de la pandemia, pero tampoco que el ejercicio de los derechos políticos ponga en riesgo el derecho a la salud. Entonces, ese es el difícil equilibrio que hay que encontrar. Dicho eso, voy a lo que mencionaba de la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud.
Lo que la Organización para OPS ha establecido es que se pospongan las elecciones a partir, si así lo demanda el crecimiento de los contagios, siempre y cuando se pueda hacer. Y esto no implica un problema ni político, ni jurídico, ni de crisis institucional. Porque eso tiene que ponderarse. O sea, son muchos elementos los que hay que ponderar. ¿Qué pasó? Pongo el ejemplo del ejemplo nuestro, el ejemplo mexicano del año pasado. Bueno, las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, que se tienen que hacer en Coahuila para renovar el Congreso y en Hidalgo los municipios, en junio del año pasado, nos iban a agarrar en el momento de mayor pico. Bueno, los picos no está claro cuándo ha sido el momento de auge, pero bueno, sabemos que era la primera gran oleada de la pandemia. Y decidimos posponer las elecciones unas semanas, de hecho unos meses, las llevamos a cabo en octubre, precisamente para evitar que las elecciones se realizaran en el momento más álgido de la pandemia, de los contagios. ¿Cuál fue la valoración que hicimos? Primero, la posibilidad legal de hacerlo. ¿Había algún problema de crisis constitucional? ¿Se posponían las elecciones? Bueno, en Hidalgo, los municipios tenían que entrar, los nuevos municipios electos tenían que entrar en posesión, tomar posesión a principios de septiembre. Pero existía una salida constitucional en el Congreso, en la Constitución local. Si el día en que tienen que cambiar las autoridades municipales no están electas, dice la Constitución de Hidalgo, el Congreso local puede nombrar consejos municipales que van a operar hasta en tanto lleguen las autoridades electas. Es decir, existía una salida jurídica constitucional. Y en el caso de Coahuila, el Congreso iba a tomar posesión, los nuevos diputados y diputadas, hasta el 1 de enero de este año. Es decir, había mucho tiempo, casi 6 meses, en la que los diputados y diputadas electos tenían que esperar para tomar posesión. Evidentemente eso nos permitió mover las elecciones sin provocar una crisis constitucional. Pero la pregunta para este año es la siguiente. El 1 de septiembre tiene que estar instalada la nueva Cámara de Diputados. Y antes de eso tiene que haberse fiscalizado las campañas, tiene que haberse nombrado los diputados de representación proporcional, entre otras actividades. ¿Qué pasa si no está integrada la Cámara de Diputados el 1 de septiembre? Hay una crisis constitucional porque no hay una solución jurídica. Y más todavía pensando que las primeras tareas de la Cámara de Diputados va a ser aprobar el paquete presupuestario, discutir y aprobar el paquete presupuestario para 2022. ¿Qué va a pasar? No tengo ahora presente cuándo toma posesión el nuevo Congreso en Tabasco, pero debe ser por ahí, por septiembre también, más o menos. Es el nuevo Congreso en septiembre, exactamente. Bueno, ¿qué pasaría? En Tabasco se van a elegir alcaldías y Congreso. Así que voy al caso concreto de ustedes. ¿Qué pasaría si para septiembre no están instalados los ayuntamientos? Bueno, pues el Congreso tendría que nombrar de nuevo consejos municipales hasta en tanto llegan las autoridades municipales electas. Pero si no hay Congreso, porque también el Congreso se va a renovar, entraremos en una crisis constitucional. Las alcaldías se renuevan en diciembre. Bueno, de acuerdo. Entonces, no habría problema por las alcaldías, pero sí para el Congreso. ¿Qué va a pasar si no hay Congreso? ¿Quién va a aprobar el presupuesto si no hay Congreso antes de diciembre? ¿Me explico? Claro. O sea, el problema, claro, cambia de estado en estado, pero hay un problema constitucional gravísimo. Por eso, la recomendación de la Organización Panamericana de Salud no puede aplicar en las elecciones de México si se le completa la recomendación. Si se pueden posponer, porque ese es el dato, si se pueden posponer sin generar una crisis política y constitucional, hágase. Ahora, en Hidalgo y en Coahuila decidimos posponerlas con el consenso de todos los partidos políticos. Entonces, dicho eso, rector, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a las urnas con todas las condiciones sanitarias que ya se han adoptado y que el INE ha reforzado para esta ocasión. Entre ellas, por ejemplo, que en las casillas tendrá que entrarse con el cubrebocas forzosamente. Quien vaya a votar y no lleve cubrebocas no tiene preocupación. ¿Por qué preocuparse? ¿Podrá ejercer su derecho al voto? Sí, pero tendrá que ponerse un cubrebocas que el INE le va a proveer. Esto implica, por cierto, los costos de esta elección. El INE va a gastar en la elección del 6 de junio alrededor de 350 millones de pesos en insumos sanitarios, cubrebocas, dotaciones de cubrebocas, caretas para los funcionarios de casilla, geles sanitizantes, material de desinfección, toallitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estas semanas que van a venir,
va a ser muy importante que las y los ciudadanos atiendan esta campaña de difusión que el INE ya ha detonado, para que puedan saber cómo va a ser el día de la votación, qué se van a encontrar en las casillas, que van a poder entrar solamente 2 personas a votar a la vez para evitar las aglomeraciones, que van a tener que usar gel al momento de entrar y al momento de retirarse, que tienen que portar cubrebocas y si no les proveeremos uno desde el INE, que van a mostrar su credencial y solo excepcionalmente si se lo pide el funcionario tendrán que entregarla y esta se sanitizará para poder corroborar los datos, que tendrán que llevar las y los ciudadanos su bolígrafo, su marcador, y si no les daremos uno previamente sanitizado y que sanitizará después, pero de preferencia hay que llevar el propio marcador, que las mamparas no van a tener estas cortinillas para evitar las superficies de contacto, pero como van a ser solo 2 funcionarios, se va a garantizar la secrecía del voto. Que vamos a pedir y a apelar a la responsabilidad de las y los ciudadanos para evitar las aglomeraciones en la fila. Habrá funcionarios que les dirán, que los invitarán a mantener la sana distancia. En fin, el líquido indeleble afortunadamente es sanitizante porque tiene una base de ácido, entonces no será una vía de contagio. Entonces, si cuidamos todo eso, la experiencia internacional y nacional nos refleja que se pueden hacer elecciones sin afectar la pandemia. Por supuesto, estamos muy atentos a lo que diga la Secretaría de Salud, las instancias sanitarias, para evitar que las elecciones se conviertan en un problema sanitario, pero para evitar también que el problema de la pandemia impida la realización puntual de las elecciones. En una participación que tuvo usted recientemente, convocada por un diario muy antiguo, por cierto, que su lema era el diario que forma opinión, le preguntaron a usted sobre este tema de las controversias y sobre el papel del árbitro, ¿no? Esta figura que, pues sobre todo desde que se hizo autónomo con José Woldenberg, el IFE entonces, ahora INE, pues es una figura que genera cierta controversia. Usted ha sido muy claro, sí, el árbitro tiene que ser neutral, pero no puede ser silencioso en cuanto a los faltantes de cumplimiento de las normatividades. ¿Cuál es la función, a su juicio, Lorenzo, de papel tan importante de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral? Bueno, yo creo que retomando esta idea que viene desde las épocas de José Woldenberg, el árbitro tiene que ser, en la medida de lo posible, discreto y neutral, sin lugar a dudas. Pero la discreción del árbitro es mejor, déjeme decirlo así, el mejor juego es aquel en el que el árbitro no se ve. El que no está separando a los boxeadores cada minuto porque están amarrados. El problema es que, bueno, retomo el tema del box, que es otro deporte, otra analogía. Pero ¿qué pasa si los boxeadores no se están abrazando y no se están dando golpes ilegales, golpes por abajo del cinturón? Pues el árbitro no se va a ver, sí va a estar ahí dando vueltas, pero nadie se va a percatar de su existencia. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo los boxeadores están abrazando? ¿Qué pasa si se están dando golpes por abajo? Pues el árbitro tiene que intervenir y separarlos. O intervenir y amonestarlos. Y en el peor de los casos, descalificar a uno de los contendientes si viola las reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, el papel que termina teniendo el árbitro depende en gran medida de cómo se comporten los jugadores. Si los jugadores, voy a la analogía del fútbol, si los jugadores se la pasan dándose patadas, ¿no? O violando las reglas del fuera de lugar, pues el árbitro tiene que intervenir. Y a lo mejor es muy molesto que el árbitro esté pitando, interrumpiendo el partido, sacando tarjetas una y otra vez, pero si no lo hace el árbitro, el partido se descompone. Y un partido de fútbol acaba volviéndose un partido de fútbol americano, ¿no? Desnaturalizando el juego, echando a perder el juego. O peor todavía, un partido de fútbol termina convirtiéndose en una pelea de box, ¿no? O de una batalla campal. Entonces, el papel del árbitro depende mucho también del comportamiento de los jugadores. Porque sí, lo dije, lo sostengo y lo creo. El árbitro tiene que ser discreto y, por supuesto, neutral. Pero no puede ser omiso ni indolente frente a las violaciones a las reglas del juego por parte de los jugadores. Y cuando estas ocurren, tiene que ser estricto y puntual a la hora de aplicar las sanciones. Dicho eso, el INE no solo organiza elecciones, no solamente pone las casillas, no solamente imprime boletas, no solamente cuenta los votos. El INE también tiene una función arbitral. El INE es
el órgano ante el que se presentan quejas. Un partido denuncia al otro, un candidato denuncia a otro, etc. Y el INE tiene que resolver esas quejas. Y como árbitro, tiene un pequeño problema. Quien denuncia a otro, espera que que otro sea sancionado. Y quien es denunciado, espera ser absuelto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el árbitro tiene un difícil papel porque siempre va a quedar mal con alguien. Cuando entramos ya no a la parte de organización de las elecciones, porque yo supongo que todos quieren que las elecciones se hagan bien y los votos se cuenten bien. Pero en la parte arbitral siempre hay una disputa, hay una tensión con el árbitro. Eduardo Galeano lo cuenta de manera magistral. En el libro del fútbol. El célebre ensayista uruguayo, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, etcétera, tiene un librito que se llama Fútbol a Sol y Sombra. Y allí hay un capítulo de ese libro, fantástico, dedicado al árbitro. Y Galeano dice, el árbitro se muere de ganas de patear el balón. Se muere de ganas, pero no puede hacerlo. Porque si lo hace, echa a perder el juego. Por eso tiene que ser neutral. Y dos, no es el protagonista del juego. Pero dos, el árbitro está condenado a quedar mal con todos, dice Galeano. Con quien gana, porque el que gana va a decir siempre que ganó a pesar del árbitro. Y el que pierde, por supuesto que va a decir que perdió por culpa del árbitro. Entonces el árbitro tiene este difícil rol, ¿no?, que es parte de su propia naturaleza. De alguna manera es lo que nos está ocurriendo en la contienda política. Los partidos tienen intereses, es normal que lo tengan. De hecho, el origen del concepto partido es eso, ¿no? Son particiones de la sociedad a partir de distintos intereses. Un partido político tiene intereses y es legítimo que procure por ellos. El punto es que el rol del árbitro no está en ver a los intereses de una parte y de la otra, sino aplicar las reglas del juego, que por cierto, en este caso se dieron los mismos partidos políticos. Lo que está en la ley no lo puso el INE, lo pusieron los partidos, lo pactaron los partidos. Y eso implica que el rol del INE es aplicar esas reglas, sin mirar a quién. Por supuesto que se afectan intereses al momento de aplicar las reglas, siempre. El punto es que, y eso va a implicar que quien se vea afectado en los intereses, o quien crea que está afectado en sus intereses, reclame que el árbitro no está siendo justo, no está siendo neutral, no está siendo imparcial como supone su rol. Pero el punto es que el árbitro no se puede dejar amedrentar de las acusaciones, de los chiflidos, de los gritos de la tribuna que le hagan los seguidores de uno a otro equipo. El árbitro tiene que hacer, de alguna manera, no digo que tenga que ser insensible, pero no puede permitirse que su conducta esté condicionada por las presiones que hagan los jugadores. Por eso, y eso sí es cierto, hoy estamos viviendo un intento de amedrentamiento del árbitro que yo nunca había visto. Y no lo digo yo, lo ha dicho Goldenberg, por cierto, en una serie de entrevistas que ha dado en estos días. Siempre hay presiones. Puede pensar que las presiones son deseables o no, pero presiones hay. Y el punto es no dejarse presionar, digo, desde el punto de vista del árbitro. ¿Hay intentos de amedrentamiento? Sí. Sobre todo porque nunca había escuchado yo los tonos de la discusión pública hoy en día. Hay quien dice que al árbitro hay que matarlo, hay quien dice que hay que exterminar al árbitro, en fin, amagos de juicios políticos, pero eso lo ha habido siempre. Me gustó una cosa, rector, de nuevo la experiencia y la historia. Usted mencionaba que desde la época de Goldenberg al árbitro siempre se le ha cuestionado. Intentos de juicio político desde entonces se han planteado, amagos de juicio político. Es más, hace unos días se mencionaba, y es que Goldenberg dijo aquello del árbitro discreto. Sí, sí es cierto, pero el IFE de Goldenberg también es el autor de las sanciones históricas de Amigos de Fox y Pemexgate y fue muy criticado en su momento. Pero eso es parte de la naturaleza del árbitro. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Yo creo que hacia no cruzar ciertas líneas. Porque si cruzamos las líneas, el punto de no retorno, podemos acabar reventando esa construcción histórica, que es una construcción colectiva que fue nuestra democratización. Entonces, el tránsito a la democracia es una obra colectiva, como decía. La defensa de la democracia, y este es un mensaje para nuestros jóvenes, ¿no? También tiene que ser una defensa colectiva, ¿no? A la democracia hay que cuidarla a todas y todos. ¿Por qué votar, Lorenzo? ¿Por qué convocar a los jóvenes a que participen en este proceso electoral? Bueno, ese es el gran desafío que tienen los sistemas democráticos hoy en día.
involucrar sobre todo a los nuevos ciudadanos, a los jóvenes, las y los jóvenes, a involucrarse en la vida política, hacer política en el mejor de los sentidos, como lo decíamos hace un rato. Yo creo que la respuesta es una respuesta sencilla. Y creo que hay que decirle a nuestros jóvenes, que si no participan, no están boicoteando la política. Es decir, las decisiones se van a tomar. Quien no participa, lo único que está haciendo es dejando que otros participen, que otros decidan por ellos. Y los problemas del país son tan graves. Yo entiendo el desencanto de la juventud, y no solo respecto del estado de cosas actual. Ya hablábamos, aquí hemos insistido una y otra vez sobre los grandes problemas nacionales. No estamos bien, tenemos una crisis económica producto de la crisis sanitaria, tenemos una desigualdad rampante, tenemos una inseguridad que no ceja, en fin, los problemas del país ahí están. Pero esos problemas no se van a resolver si asumimos una actitud como avestruz, es decir, meter la cabeza en un hoyo en el suelo, esperando que cuando la saquemos los problemas se hayan resuelto. Los problemas no se van a resolver solos. En una democracia los problemas los resolvemos conjuntamente. Y lo que nos toca como ciudadanas y ciudadanos es participar, decir por dónde hay que ir para resolver esos problemas. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y creo que es una responsabilidad a la que hay que invitar a las y los nuevos ciudadanos, ¿no?, a involucrarse. Porque el futuro lo van a vivir ellos. Y los problemas que tenemos hoy, si no se resuelven, los van a padecer ellos. Ya los están padeciendo. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros se vuelva corresponsable en decir hacia dónde y cómo tenemos que resolver esos problemas. Y la manera como ciudadanos en democracia que tenemos para hacerlo es votando libremente, votando de manera informada, votando conscientemente, leyendo las plataformas de los partidos. Hay quien dice todos son lo mismo. No es cierto, no todos son lo mismo. Pueden parecer lo mismo, pero hay diferencias que en ocasiones son importantísimas y tenemos que conocerlas, valorarlas, ponderarlas y decidir en consecuencia. Vuelvo a insistir, si no toman los jóvenes el futuro en sus manos, participando, votando, van a dejar que otros sean los que decidan por ellos. Lorenzo, cierro esta entrevista, espero que sea un círculo virtuoso, un poco de regresar a la biografía. Hay muchos jóvenes que nos escuchan, nos ven, que están estudiando Derecho, pero otros que seguramente tendrán la apetencia, ¿no? Y comentaba yo antes del inicio de esta entrevista que en ocasiones veo a esos jóvenes apetentes de estudiar Derecho, las ciencias jurídicas, y teniendo solamente esta visión de derecho penal, sobre todo por la reforma que hubo hace tiempo, los juicios orales y todo este tema, el derecho mercantil y el civil que nunca han faltado, pero su biografía, Lorenzo, habla de que estudió Derecho, pero desde muy temprano fue caminando en estas dos vías, el derecho constitucional como un elemento fundamental y el derecho electoral. ¿Por qué esas vías? ¿Por qué aconsejaría Lorenzo a los jóvenes que vieran estas alternativas con una visión de futuro? Bueno, primero en la parte personal, rector, pues tuve el privilegio de que cuando estaba terminando justo mis estudios de licenciatura en Derecho, siempre me había interesado, bueno, ya lo hablábamos aquí, por la discusión en la casa, por mi padre y demás. Yo dudé estudiar ciencia política o Derecho. Mi padre me recomendó que estudiara Derecho. Me dijo, después puedes estudiar ciencia política o teoría política, cosa que justamente hice. Pero justo cuando terminaba mis estudios de Derecho tuve el privilegio de que José Woldemer me invitara en 1994 a participar como asesor suyo en las elecciones de 94, cuando él fue nombrado consejero ciudadano. Recordará usted, rector, cuando Granados Chapa... Sí, claro. Un consejo muy conspicuo. Así es. Y por cierto, el presidente del IFE entonces era Jorge Carpizo, en un año muy complicado para el país. Bueno, ahí me involucré con las cuestiones electorales y a partir de entonces o he trabajado en el órgano electoral, en el IFE primero, en el INE después, o he trabajado en la UNAM, dedicándome siempre a los temas electorales y a los temas de derechos, de la democracia constitucional. ¿Por qué dedicarse a esto como una rama dentro del derecho y de la ciencia política? Bueno, yo diría porque, primero, porque es todavía tierra virgen en muchos sentidos.
Es decir, es una disciplina relativamente nueva el derecho electoral, que ya no es, como decía usted, un apéndice del derecho constitucional, sino que se ha convertido propiamente en una disciplina que es cada vez más compleja, cada vez más elaborada, sofisticada. No basta para dedicarse al derecho electoral leer el artículo 41 de la Constitución y si acaso el 99, donde está establecido el INE y el Tribunal Electoral, leer la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y si acaso la Ley General de Partidos Políticos. Hay una enorme cantidad, el derecho electoral tiene una enorme cantidad de fuentes, reglamentos, lineamientos, criterios, jurisprudencias, que hacen de esta una auténtica disciplina per se, autónoma, digamos, así, propiamente dicha dentro del derecho. Y creo que esto pues, nos lleva a tener que ir perfeccionando el estudio de estas normas, de toda esta disciplina, pues, con maestrías, con especialidades, incluso con posgrados especializados en esta materia, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, está la dimensión de la práctica profesional. Y hoy las elecciones son algo tan complicado que prácticamente en todo equipo de campaña, prácticamente en cada órgano legislativo, pues tiene que haber especialistas en esta materia, porque se ha vuelto tan compleja que requiere de profesionales de la misma. Y el ámbito electoral pues es un ámbito que da para, como beta profesional, para mucho desarrollo. Por eso yo invitaría pues, a que, más allá, digamos, de que estos temas, digo yo, son apasionantes, son temas que no solo involucran a los abogados, lo decía usted. Al final del día, las y los ciudadanos somos todas y todos. Nos dediquemos a la experiencia profesional o al ámbito profesional que sea. Y por supuesto que se dedica al derecho, pues creo que aquí hay una riqueza, una beta, para decirlo de alguna manera, muy, muy importante. Pues Lorenzo, ha sido un enorme placer. Podríamos seguramente platicar mucho más de muchos temas, pero bueno, esa es una primera, espero, de muchas. Y también, como decíamos antes del inicio de esta plática tan rica, esperemos verlo pronto aquí en esta universidad, que es su casa, como usted lo dijo, que nos dé la oportunidad, como también nos convocó a tener esta comunicación para poder ofertar el INE y la Universidad Olmeca algunos de estos temas que plantea, talleres, cursos, diplomados, ¿no? E incluso construir, ¿por qué no, un posgrado específico sobre derecho electoral? Muchas gracias, Lorenzo, de verdad, ha sido un placer. Al contrario, muchas gracias y ojalá y las próximas sean también presenciales. Esperemos bien, pero eso dependerá de la pandemia. Muchas gracias, mi estimado doctor. Al contrario, gracias, rector, un honor. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.